Esta historia inicia con nuestro prota que yace en medio de sus compañeros y un gran cielo rojo, lamentándose por la situación, siendo sacado de la misma por la voz oscura de su enemigo, voz que sorprende al prota, diciendo que ese era el resultado del claro descuido de Aidyute, al no tener en cuenta a un humano tan poderoso. El gigante Aidyute que yacía bajo él había aparecido hace 20 días en medio del imperio, siendo el último de los 3 gigantes y fue quien sin razón aparente comenzó a usar estragos. Poniendo su pie en la cara del gigante, el prota reclama el hecho de que continúe con vida, siendo que por él la mitad del imperio se convirtió en un cementerio, a lo cual el gigante responde intentando despreocupar al chico anunciando su pronta muerte, haciendo hincapié al regreso a su lado. Siendo así, el prota responde que ahora iba a ser capaz de encontrarse con sus amigos, palabras que extraña al gigante quien no comprendía a lo que éste se refería. El prota explica que uno de ellos se convirtió en gigante frito al ser rostizado por un dragón rojo de mal genio, y el otro fue sellado por la eternidad por un viejo llamado Loreón. Ante lo dicho haciendo ver la realidad al chico, el gigante responde que no trate de encubrir la verdad con sus palabras superficiales, siendo que sus oponentes compartieron destino junto con ellos, significando que la gente fuerte como este ya no estaban en ese mundo, añadiendo que incluso el chico también estaba en las últimas, lo dicho lo pone alegre, siendo que si el prota fuera caído en cuenta antes de sus habilidades se habría convertido en un gran obstáculo para sus planes. Incluso sin decirlo, el prota sabía perfectamente la clase de vida que había tenido, ejecutando al gigante tras escuchar de este que, a pesar de todo, su mundo ya estaba condenado, haciendo volar la cabeza del monstruo, recitando a la par que pronto será engullido por la luz de las estrellas y desaparecerá, refiriéndose a todo lo existente. La vida y amigos que conocía ahora estaban bajo sus pies, recordando con tristeza sus mejores momentos, momentos que no volverán, ya que todos esos tontos bastardos habían preferido morir que huir, preguntando el chico por la clase de orgullo que los había hecho luchar hasta las últimas, pensando que éste les dio esperanzas para terminar de esa manera, acudiendo ante un chico, diciendo que éste fue un tonto hasta el final, ya que no supo leer el ambiente. Preguntándose el porqué de que un soldado disciplinario como él continuara vivo, después de todo el aura de la espada más fuerte del imperio fue desviada por los gigantes, pero la de él fue la única que continuó funcionando, y que, si no fuera por esto, las cosas seguro fueran tomado otro rumbo, rumbo que es imposible de saber. En eso, una débil voz aparece en sus pensamientos, voz que rápidamente reconoce, sorprendiéndose al saber que ésta continuaba con vida, acudiendo rápidamente ante la petición de ayuda. Siendo así como casi arrastrándose, el prota se logra poner frente a esta, dejando escapar su alegría, mostrándose como con una suerte de torniquete a Desan, la gran comandante continuaba con vida. Para el prota es irónico el hecho de que alguien que tenga el mando termine de la forma en la que está Adesan, quien llamando al prota Ronan le recuerda que él tampoco es que se encuentre en su mejor momento, dejando eso de lado para preguntar si realmente Ayute se encontraba muerto, cosa a la que responde el prota diciendo que él fue el encargado de terminar con este, logrando hacer llorar a la chica, quien mientras mira al cielo agradece a este por la acción. Dicho agradecimiento no es desaprovechado por el prota, quien, como petición pide un buen trato con los cuerpos de sus compañeros, refutando la chica que dichos cuerpos están mejor que ella, por lo que es mejor idea que él mismo se encargue de eso, percatándose del deplorable estado del prota, quien tosiendo sangre dice poder morir en cualquier momento. El haber llegado a ese estado le hace injusta su muerte, puesto que había perdido el tiempo y no había podido hacer mucho, por lo que curiosa, Adesan pregunta qué le gustaría hacer si sobrevive, siendo el primer deseo en llegar a su cabeza el hecho de ir a la academia, deseo inculcado por su difunta hermana, pero ahora es muy tarde y pronto se volverá a encontrar con su familia. La chica pide que aguante un poco más puesto que pronto el grupo de búsqueda se encargará de atenderlos, pero él bien sabe que no durará mucho. Siendo así como de la nada la lluvia para repentinamente y una presión se encarga de someterlos, y al mirar hacia el cielo lograr ver ahora un gigante de 8 alas, y detrás de este un numeroso ejército listo para el final. Levantándose, Ronan lo único que quiere saber es de dónde salieron tantos bastardos, mientras que por otro lado la gran comandante se encontraba en shock al haber pensado que los 3 gigantes que tanto les costó derrotar no eran el final, pensando que una vez más no pudo lograr salvar ese mundo. Intentando imaginar la manera al llegar a tener una tercera oportunidad, siendo sacada de su pensamiento por el prota, quien de un grito la hace entrar en razón. Pasando a pedir que lanzará algún ataque, puesto que su espada es inútil para intentar alcanzarlos.
Tal reacción deja asombrada a la mujer, quien no entiende cómo éste puede pensar en pelear en esa situación, todo por ver cómo Ronan se levanta intentando hacer algo, incluso estando a punto de morir, con la única motivación de no dejárselas fácil, acto que hace a Adesa pensar en este como un verdadero hombre, recordando que gracias a aquella fuerza demostrada fueron capaces de llegar hasta ese momento. El llamado de esta hace voltear a nuestro prota, quien, pidiendo silencio para luchar, termina por ser besado por esta, quedando anonadado, preguntando por lo que ésta había metido en su boca, finalizando por recibir en secreto unas palabras que lo terminan de confundir, añadiendo esta que, si se vuelven a encontrar, le diga que no haga nada estúpido y se convierta en sastre. Todo esto mientras que estaban a punto de ser envueltos por el inminente ataque del gigante de 8 alas. Tras el impacto, como si se tratara de un parpadeo, nuestro prota asustado abre sus ojos preguntando por la gran comandante, no pudiendo creer lo que tenía enfrente suyo, su ciudad natal estaba frente a sus ojos. Él había regresado al pasado. Sentado al lado de un árbol, Ronan no puede creer que las palabras dichas por la gran comandante terminaran por ser ciertas, recordando cómo ésta al tener un objeto en su boca, explicaría que dicho objeto se trataba de un orbe que permitía retroceder en el tiempo, habilidad que le permitió a ésta pasar de ser un sastre a una gran comandante, siendo en total 4 las veces que se puede volver, teniendo ahora solo una última vez para intentarlo, y ahora había decidido dársela a él. El hecho de que éste quisiera entrar a la academia también era muy oportuno, puesto que, según esta, el chico tenía que agudizar su habilidad, recomendándole la Academia Filleon, un lugar con gente excepcional, finalizando con pedir que, si se vuelven a encontrar, la haga entrar en razón para que no deje de ser sastre. Golpeando su cabeza contra el árbol pide despertar si es que realmente se trata de un sueño, no sabiendo lo que se suponía tenía que hacer él solo en esa situación, tomando camino al caer en cuenta de que ahora iba a ser capaz de ver nuevamente a su hermana mayor. Sin embargo, en el camino nota como una banda de chicos se encuentran molestando a un compa al cual tenían colgado boca abajo en el tronco de un árbol, pensando en ignorar la situación, hasta que se da cuenta de que dicho muchacho no estaba atado a una cuerda, sino que estaba siendo colgado con magia, siendo que incluso en el campo de batalla era raro ver a una persona tan valiosa como esa, y ahora tenía una enfrente, en medio de un pueblo. Recordando que, en esta época, dichas personas también se encontraban en ese lugar, pasando de esta manera a ver a una chica, la cual era la responsable de colgar al chico boca abajo en el árbol, chico que rogando pide que lo suelten puesto que éste no tenía la culpa de que todo su dinero se fuera en las medicinas de su madre, importándole un pepino al matón que lo tenía en dicha situación, para tras propinarle unas buenas chaqueteadas, obligar a la chica para que lo subiese más alto. Como dato adicional, no sé si se trata de un chico o una chica, así que lo llamaré chico por ahora. Este trata de negarse a la petición debido a que sabe las posibles consecuencias de llegar a cometer algún error, cosa sin importancia para el matón rubio, diciendo que este no era el que se encontraba colgado allí así que no tenía por qué temer, todo mientras que lo llamaba a selle. El pelirrojo no entiende el cómo de que las cosas terminaran de esta manera, siendo que su único objetivo al aprender magia era el de demostrar que también era bueno en algo, queriendo negarse a pesar del miedo al saber que era lo correcto, aplicándole el prota un palazo por la espalda, haciendo que bajase al chico. Los sermones por parte del rubio no se hacen esperar, aunque entrometiéndose en medio de estos, el prota pide a Selle que se dejara de preocupar por basura como esa y hablara con él, preguntando en dónde había aprendido magia de telequinesis, todo mientras que deja al rubio hablando solo. A Selle responde que había logrado aprender eso gracias a un libro que le compró a un vendedor ambulante, impactando al prota que no puede creer que éste sea tan bueno con un grimorio barato. El sonido de una espada es el encargado de sacarlo de su pensamiento, siendo que enfrente de este el rubio se encontraba endemoniado, llegando a la conclusión de que el prota estaba actuando arrogante al haber perdido contra el nombrado en el pasado, saltando a con la intención de ponerlo en su sitio. Al notar de que se trataba de una espada de verdad, la pregunta de cómo la obtuvo llega al prota, resaltando el hecho de que el chico no contaba con técnica, pero sí con fuerza, cosa que sería suficiente para intimidar en ese lugar, pero algo que no funcionaría con él, logrando esquivar de manera sencilla tal corte, todo porque, aunque ahora había vuelto al pasado, se seguía tratando de su cuerpo, y aún contaba con el sentido de batalla que había adquirido cuando era soldado disciplinario. El rubio recalca la suerte que el chico tuvo, palabras que no negaría el prota, puesto que era cierto que este día se había levantado con el pie derecho, después de que toda su vida fue caca, pasando a decir el rubio que,
Llegados hasta ese punto, si el prota se arrodillaba iba a perdonarlo, no sin antes dejarlo ir sin un brazo, cometiendo el error de prometer que si llegase a matarlo iba a asegurarse de tratar bien a su hermana, añadiendo, dice que cada vez que ve a su hermana, piensa en su trasero redondo, quedando en un segundo como una taza, con una sola oreja. Como no podía ser de otra manera, el rubio cae al suelo lleno de dolor, sosteniendo su oído y siendo llamado bribón por parte del prota que estaba a punto de eliminarlo. El presenciar dicho acto deja impactados a los compañeros del bribón, que no comprenden cómo el prota fue capaz de cortar su oído solo con un palo. Ronan hace por llamarles la atención, pidiendo seguidamente que se largasen de ese lugar, si es que no querían terminar como el rubio, no sin antes golpearlo otra vez, además de obligarlos a dejar el dinero robado al chico, añadiendo un poco más como compensación por hacerlo enojar. Un gran saco cae en las manos del compa, quien sabía que ese era más dinero del que le habían robado, preguntando si realmente podía quedarse con eso, estando bien para el prota, ya que su recompensa iba a ser la espada del rubio, añadiendo que podía quedarse tranquilo por las posibles represalias del mismo, ya que no iban a tener la audacia de andar por ahí con la cabeza en alto, terminando por dar las gracias el chico, pasando a ser interrumpidos por Aselle quien apenado pasa a disculparse, alegando el saber que no debió hacer algo así, incluso ante las amenazas del rubio, Hans, pero el miedo lo llevó a no poder tenerse. Tales disculpas son aceptadas por el chico, quien sonríe diciendo saber que él también se encontraba en su misma situación, por lo que sabía perfectamente que no era culpa suya, aunque agradecía las disculpas. Al quedar solos, el prota recuerda al pelirrojo los negocios que iba a hacer con este, por lo que tomando camino pacta un encuentro en ese mismo lugar dentro de 4 días, estando muy ocupado para contar los detalles, siendo que se verían en dicho tiempo cuando la luna esté arriba en el cielo, por supuesto haciendo hincapié en lo que pasaría si no venía. Pasamos a ver al prota, quien ahora se encontraba frente a la casa de su infancia, preguntándose si flores serían un poco demasiado, habiendo arrancado algunas al saber que a su hermana le gustaban, dándose la vuelta para tirarlas ante su vergüenza, apareciendo atrás de este en ese momento aquella persona, quien durante su época de soldado disciplinario no salía de su mente, las palabras que había pensado en decirle en el momento imaginario en que la tuviera nuevamente de frente, eran algo que solo el soldado Ronan podría decir, sabiendo que ahora todo lo que podía responder ante la bienvenida de su hermana era, ya estoy de vuelta. Iril, aquella chica hermana del prota ahora se encontraba feliz, y todo debido a que su hermano Frio le había hecho un regalo, ofreciendo un poco más de comida a este, quien se encontraba satisfecho, pasando a preguntar ahora con cuántos años contaba esta, preguntando el motivo de la pregunta al responder que tiene 22, el prota responde que lo había olvidado, calculando gracias a ese dato, que le quedaban 10 años para que aquellos gigantes nuevamente invadan. Tal y como pensaba, su querida hermana seguía siendo como la recordaba, haciendo que aparezca en él, el deseo de que dicho momento dure para siempre, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer para que eso sucediese. Dice a su hermana que tiene pensado entrar a la academia, procediendo la chica a confirmar su deseo, todo debido a que ésta llevaba tiempo intentando convencerlo. Dichas palabras eran algo que Iril llevaba esperando durante mucho tiempo, por lo que imaginando la posibilidad de que su hermano se animase se había propuesto ahorrar para él, y aunque el chico se encontraba agradecido, responde a su hermana que aquel dinero no iba a ser suficiente, dejando callada a esta al escuchar cómo su querido hermanito quería entrar a la Academia Imperial Filleon. La Escuela Imperial Academia Filleon se explica que es la mejor institución educativa del imperio, que contaba con los profesores más destacados del continente, junto a la gran financiación de la familia imperial, lugar suficientemente prestigioso para ser llamado la fábrica de héroes. El estatus de ese lugar era alto. La gran comandante Adesan, Sword Master Sholofan, el peor criminal, la bruja del invierno, entre muchos otros habían sido graduados de allí. Los chicos de Filleon habían sido bastante útiles durante la guerra, sabiendo perfectamente el porqué de la recomendación de Adesan. Con tan altos estándares y cuotas de locura, no solo eso era malo, sino que su fama también era un problema, aunque al recordar la expresión de su hermana no tenía otra opción que mostrar resultados. No sabía que estarías aquí, Maselle, son las palabras que el prota diría al tener al pelirrojo enfrente, corrigiendo al muchacho al decir mal su nombre. El motivo de que se encontraran en ese lugar era para poner a prueba las habilidades de Aselle, empezando por usar la telequinesis sobre tenía que elevarlo lo más alto que pueda.
Aselle trata de negarse ante la propuesta, puesto que piensa que hacer algo así es peligroso. Ronan niega lo dicho y apresura al chico para hacer lo que ordenó, alegando que no iba a morir por algo como eso, así que no tenía por qué preocuparse. Aselle carga su magia, y al ser elevado el prota piensa que es mucho mejor de lo que pensaba, aunque todavía carece de la altura y estabilidad. La sensación le recuerda a su anterior lucha, siendo lo que le permitió una lucha igualada en contra de Aidyute la telequinesis. Dicha habilidad era rara entre los magos, quienes eran raros para empezar, sabiendo que aquel chico se iba a convertir en lo más importante para su pelea contra Aidyute, pensando que su comienzo había sido bastante bueno. Sacándolo de su pensamiento, Aselle hace por advertir a Ronan de que ya era hora de bajar. Sin embargo, el ya nombrado tiene otro plan para hacerlo. Impactado, Aselle ve cómo Ronan se encargó de cortar su maná, así que pregunta el cómo hizo eso, respondiendo el chico que era un movimiento acrobático que sabía hacer desde hace mucho tiempo, pero era algo que el pelirrojo no podía creer siendo esa la primera vez que presenciaba algo así. No obstante, dicha habilidad era algo que incluso Ronan desconocía, era algo que también tenía que averiguar. Podría ser esa la razón por la que su espada funcionó con Aidyute. La función solo comienza, y Ronan dice que Aselle se encargó de pasar la prueba por lo que ahora tenía que acompañarlo, agregando que tenían algo que hacer antes que la luna desaparezca. Aselle pregunta qué se puede hacer a esas horas de la noche, siendo la respuesta del chico que dicha noche puede que se convierta en la primera página de la biografía de Ronan, el libro de historia más grande del imperio. Al oír los planes de Ronan, Aselle quiere saber si realmente quiere que ambos vayan a donde solo está la élite del imperio, confirmando el prota, pensando que debido a la duda del pelirrojo este no quería ir. Aselle destaca las habilidades del prota, pero explica que, a diferencia de él, este solo se trataba de alguien cobarde y tímido, interrumpiendo Ronan preguntando si es que acaso él quería seguir viviendo así, desperdiciando su talento innato divirtiéndose con ampones. Siendo honesto, él. Prota recalca que el pelirrojo podía tener lados muy idiotas, podría ser cobarde y tímido, muchas veces se convertía en un bebé llorón, un perdedor que le asusta todo, pero era algo que estaba bien, porque era algo que se podía cambiar, pero el tiempo que se pierde no se puede recuperar, y es seguro que un día se arrepienta, tal y como él lo hizo. El prota pregunta si sus palabras realmente cambiaron su opinión, no creyendo Aselle que Ronan realmente se preocupe por alguien como él. Aún así, el prota no tiene la intención de obligarlo, por lo que puede hacer lo que quiera, partiendo Aselle junto con Ronan confirmando que también quería entrar en Filleon junto a él, haciendo sonreír al pelinegro. Al tener a Aselle esperando sus órdenes, Ronan dice que es la primera vez que ve a Aselle ser varonil. Se preparan para su primer obstáculo, volteando y dejando ver su cara al ver cómo su plan había salido a la perfección. Asustado, Aselle se encuentra frente a su primer obstáculo, esperando que el prota le niegue lo dicho. Sin embargo, según Ronan, tal oponente era el mejor para sacar a relucir las habilidades del pelirrojo, un duende lunar, y también es el líder, siendo así como iba a ser la inauguración de este. Se explica que el duende lunar es un tipo de duende que aparece por esa zona, siendo diferenciado por la mayoría de la gente de los duendes normales por su piel amarilla y sus cuerpos desfigurados. Aunque el verdadero rasgo único de los duendes lunares es que se vuelven locos por el oro y otros tesoros, hurtan por medio de emboscadas los tesoros de los mercaderes para reunirlos en una zona, con la simple intención de realizar un ritual. Dicho ritual se iba a realizar en una noche como esa, entendiendo Aselle la razón de encontrarse ahí y confirmando el prota, en ese momento iban a robar todo ese tesoro. Aselle dice nunca haber escuchado de tal ritual elaborado por los duendes, preguntando la forma en la que el prota supo tal información, respondiendo Ronan de manera vaga debido a no poder contar que los había visto en su vida pasada. Por otro lado, lo único que tenía que hacer Aselle era usar su telequinesis para poner dicho tesoro en la bolsa mientras que esos tipos duermen, facilito según el prota. Sin embargo, el prota no piensa lo mismo, preguntando qué pasaría si comete un error, siendo según Ronan realmente malo, queriendo el pelirrojo abortar la misión, siendo tratado de cobarde nuevamente por Ronan, quien con el fin de que éste entienda, explica que para entrar a Filleon necesita dos cosas de inmediato. La primera es el dinero, y como segunda era la experiencia real. El dinero era un problema, pero lo anterior dicho era más importante. Le recuerda que Filleon está lleno de aristócratas quienes reciben desde nacimiento el mejor entrenamiento, preguntando si piensa ganar contra esos tipos, señalando que solo había una manera de hacerlo, y esa era arriesgando su vida. Dichos duendes eran el oponente perfecto y matarían dos pájaros de un solo tiro, así que, al no tener una mejor idea,
terminan comenzando con el plan. Poco a poco Aselle fue capaz de robar aquel tesoro custodiado por los duendes, de manera que estos no se dieran cuenta, logrando llenar 2 bolsas, alabando Ronan el trabajo hecho por este, pensando el prota que en realidad no estaba tan seguro, y le sorprende que se haya acostumbrado tan rápido, sabiendo que había encontrado el secuaz perfecto. Siendo así, ahora el momento de partir antes de que alguna cosa saliera mal. Tras dichas palabras, la persecución por parte de 2 hombres a un pájaro se estaba perpetuando, llenando de escándalo el lugar, preguntándose Ronan por la clase de idiotas que causarían alboroto en la noche, siendo que tal alboroto termina por despertar a los duendes, quienes rápidamente se terminan percatando de que sus valiosos brillos habían sido robados. Estos no tardaron en poner sus miradas en los chicos, quienes nerviosos sabían que eso no era bueno, abalanzándose los bichos hacia estos, preparando Ronan su espada y sabiendo que las cosas habían ido demasiado bien. Aselle propone tirar las bolsas y escapar, pero era algo que nuestro prota no se podía permitir. Pregunta cómo pensaba pagar la matrícula, respondiendo Aselle que eso no era lo importante en ese momento. Los duendes se posicionan enfrente de estos, y Ronan cuestiona si su espada hecha de acero barato, con ese peso y dureza sería capaz de resistir, aunque sean 15 ataques, al ser por lo menos 30 duendes. Desenvainando su espada y cortando como si fueran nada las cabezas de varios duendes, ante la mirada de Aselle y a la par que resta un ataque. Ante los chillidos de los cuervos, el último duende fue eliminado, y Ronan hace saber que no estuvo tan mal. Al mismo tiempo Aselle se pregunta qué acaba de ver. El chico narra cómo el prota se encargó de decapitar a 3 duendes de un solo golpe, para luego la turba de duendes que vino corriendo detrás desaparecer ante sus ojos en un parpadeo, todo un espectáculo. Sacando su espada del cuerpo de aquel duende, el prota pregunta cuándo va a reaccionar el pelirrojo. Era hora de que tomaran sus cosas y regresaran a casa. Tras unos minutos, el prota a modo de queja dice haber pensado que serían capaces de viajar cómodamente, sus músculos le duelen y todo por rebanar unos cuantos duendes. Ronan piensa que se debe a que aún está creciendo, prometiendo un entrenamiento duro al llegar a casa. Aselle pregunta a Ronan por aquel alboroto en el bosque, no sabiendo el motivo, cuestionando a los bastardos locos que gritaron en ese momento. Una flecha roja ataca por sorpresa en dirección a Aselle, flecha parada por Ronan, quien pregunta quién fue el emisor de tal ataque, haciéndose presentes 2 hombres enfrente de ellos. Los mismos, al percatarse que se trataba de humanos llamando niños a los chicos, pregunta si se encuentran bien. Excusándose, uno de los sujetos dice haber atacado ante el crujido repentino. Ronan nota que dichos tipos solo fingían modestia, no fueron capaces de ocultar su mirar, y terminaron siendo parados por el prota, quien les pregunta por sus identidades. Aquellos sujetos ríen mientras que de nueva cuenta se disculpan intentando presentarse como era debido, sacando un cuchillo de su espalda y diciendo ser de Caliborro. El ataque fue parado por Ronan, quien de un puñetazo se refiere a ellos como esos pedazos de mierda, recibiendo un ataque por su espalda de no ser por Aselle, que se encargó de detener al delincuente con su mano invisible que detiene el movimiento, finalizando el prota con la vida de usando su propia arma. «Ronan, ¿están muertos?», pregunta Aselle, respondiendo el ya nombrado que era de esa manera, como iba a dejar vivir a una persona que quiso acabar con él, recordando que ellos eran Caliborro. Caza furtiva, secuestro y tráfico de personas, era el grupo que cometía todos los delitos posibles, y a su vez, también se trataba del grupo más malvado del imperio. El prota le echa en cara a Aselle que, si no fuera por él, ahora él se encontraría sin sus órganos, tirándolo en el suelo. Dejarlos vivir era algo que no se podía permitir. Interrumpiendo la charla, una bolsa comienza a moverse, revisándola al deducir que probablemente se tratase de un animal cazado furtivamente, fijando una mirada en ellos, algo que se encontraba en la bolsa, saltando de la misma dejando ver a un pequeño pájaro azul. Envilecidos por el brillo del animal, Aselle hace saber que es la primera vez que ve un pájaro azul, notando Ronan el grillete que mantiene prisionero al animal, grillete especial de Caliborro, el cual perturba el maná del prisionero y limita sus movimientos. Tal objeto solo era usado en casos raros con criaturas fantásticas, llegando a una conclusión justo antes de que un círculo mágico le hablase. El grito de alegría que provenía del círculo hace saltar del miedo a Aselle, quien piensa que el pájaro habló, solo tratándose de magia de comunicación, pensando el prota que aquella bolsa en la que el animal se encontraba encerrado también tenía la función de bloquear el maná. Rápidamente se refiere a la voz como el dueño del pájaro azul, confirmando la misma. Dicho sujeto era Baren, quien actualmente dedicaba su tiempo a la investigación de bestias fantásticas en la institución. Dice que trató de comunicarse muchas veces,
pero no funcionó, pensando en hacer una denuncia hasta que los chicos contestaron sus llamadas, terminado por preguntar la identidad de los protagonistas. Solo somos humildes transeúntes, es lo que contesta el prota, añade lo que pasó con los delincuentes, omitiendo los recuerdos llenos de sangre que no podía explicar, dichas palabras sorprenden a Baren. Era algo que tenía dentro de sus posibilidades y terminó sucediendo, quedando ahora en deuda con Ronan, y al no estar seguro de cómo pagarle, Aselle hace por despreocuparlo, comprometiéndolos a entregar el pájaro. Si le quito esto, ¿podrá volar bien? Es lo que pregunta el prota, mencionando Baren que debería ser así, dicho pájaro iba a ser capaz de encontrar a su dueño, cortando el chico de un solo espadazo el grillete, pidiendo al pájaro volver con su dueño para que no se preocupe. Tales palabras emocionan al pájaro, apuntando su trasero hacia el prota, quien se encuentra ofendido, siendo que la intención de este era volver a verlo, siendo que le ofrecía una pluma antes de que tome camino. Baren explica que tal ítem del pájaro de los sueños permite que estando en cierto rango, el prota sea capaz de encontrarse nuevamente con el animal, diciendo que si pasa por la institución no olvide visitarlos, asegurando una recompensa para el pelinegro. Tras la partida del pájaro, Aselle pregunta por el objeto sostenido por Ronan, objeto que genera cierto picor en este, a la par que se pregunta qué era eso. Al transcurrir de unos días, el prota con la intención de obtener dinero se encuentra vendiendo su tesoro a un mercader, dicho hombre se encuentra feliz ya que tales artesanías eran increíbles, pagando un buen precio por estas, finalizando por presentar al mercader como Don Carabelle. Don expresa su alegría al poder obtener tales objetos pensando que era su día de suerte al poder contar con un cliente tan valioso, palabras que alegran al prota, diciendo que todos los demás comerciantes eran unos estafadores que solo lograron enojarlo mucho, pero el dar tantas vueltas valió la pena al encontrar un comerciante tan justo. Por otro lado, este tenía una cosa más que le gustaría que valorara, sacando de su bolsillo un objeto muy brilloso, alegando que no planeaba venderlo, pero quería saber lo que era. Dicho objeto era lo que el pájaro de los sueños había escupido de su trasero esa noche, un huevo. Regresando a aquella noche, el prota explica que había pensado que aquel pájaro había pagado su amabilidad cagando en su mano, arrojando el objeto con asco a una piedra, añadiendo que lo había hecho para preservar y poner a prueba el objeto, logrando descubrir que era un ítem realmente duro. Realmente no sabe de qué se trata, pero al salir del trasero de un animal legendario, podría tratarse de un valioso tesoro, esperando atentamente a la respuesta de Don, quien al ver ese color y sentir esa textura haría por preguntar si se trataba de mierda de caballo. Ronan aburrido contesta que no era así, respondiendo Don que se trataba de una broma, pero que realmente creía no ser la persona indicada para saber lo que era, recomendando al chico ir a un lugar especializado para que se quite la duda, sabiendo Ronan que era lo correcto para eliminar de forma certera la curiosidad. Para finalizar el prota pregunta a Don si cuenta con libros referentes a la Academia Filleon, explicando que estaba en sus planes el entrar, aunque no cuentan con mucha información al respecto. Don al enterarse que también son aspirantes a la academia cuenta que su hija también iba a hacer el examen, por lo que estaba seguro de que ella podía ayudarlos. La chica aparece atrás de los muchachos, ante la presentación de Don como su única hija, Marja. Tal nombre parece ser reconocido por el prota, bajando la mirada mientras que Don los nombra como personas importantes, expresando Marja que solo se tratan de bebitos, enojando a su padre quien a su vez se disculpa con estos, tratando a Aselle de calmar a Ronan, hasta que éste se lanza a la chica, pasando a preguntar si ésta se trataba de la Marja quien usa como segundo nombre Zen. Marja pregunta cómo sabe eso, pero ignorando la pregunta el prota piensa que es raro, pero que realmente se parece a él, aunque la persona que él conoce, dejando eso de lado e intentando hacer una pregunta. Entonces, tal vez, ¿lo que tienes ahí abajo? Es una tremenda tula. En shock Marja no entiende lo que acaba de escuchar, tal pregunta la enfurece, pero mire por donde mire el prota no piensa que sea así, llegando a la conclusión de que ese Don estaba escondiendo a otro hijo, para seguido recibir una cachetada por parte de la chica, llamándolo bastardo loco. Tal bofetada era una sensación familiar para Ronan, esa persona se trataba del conde Marja Zen. Marja Zen, el prota explica que cuando era un soldado disciplinario en un lugar llamado Armarlen, Marja era el encargado de los suministros, con una gran ética del trabajo, tenía una personalidad despreocupada capaz de llevarse bien con cualquiera, pero cuando se hablaba de nepes entre los chicos raramente éste se enojaba, añadiendo la extraña costumbre de abofetear a la gente. Ronan guardaba la curiosidad de tal actitud, y quería preguntar a éste la razón, sin embargo,
aquella oportunidad nunca llegó, ya que Marja murió antes que éste. Pensar que sería capaz de encontrar la respuesta en ese lugar, el conde Marja era una chica. Marja, al ver cómo el prota se continuaba riendo, trata de pegarle otro tortazo, pero sería parada por el chico alegando que la había dejado que le pegase solamente porque se había equivocado hace un momento, comenzando una pelea ante los ojos de Aseye y Don, quienes tratan de detenerlos. Horas más tarde, Aseye no se puede creer que las personas que se encontraban peleando como si quisieran matarse, ahora se llevasen bien. Marja piensa que el llevar 3 espadas puede ser pesado para el prota, resaltando Ronan el poco cuidado que les daba, pasando a preguntar por la calidad de estas, respondiendo Marja que no eran malas, pero la de hierro negro se trataba de la mejor, siendo un material cotizado entre los caballeros de renombre. Sin importar qué tan rudo sea, lo más probable es que no se romperá, pensando el prota que la espada de hierro negro había sido su favorita en el pasado. Aparte de las espadas, también se habían hecho con una varita con una buena piedra mágica incrustada en ella, volteando a ver a Aseye, y preguntando si tal lindura se trataba del mago especial, respondiendo este que así era, añadiendo que su tipo de magia era la telequinesis, habilidad que según Marja le permitiría conseguir una beca, si lo hacía bien. Por otro lado, quedaban Ronan y ella, así que pregunta por lo que iba a enseñar en el examen práctico, pregunta que deja al prota en blanco, contando que para entrar a Filleon había un examen práctico, examen donde se tenía que impresionar a los docentes. Tal era así que, aunque el examen teórico sea difícil, no lo era tanto como el práctico, llegando al punto de que hacerlo bien en el práctico, lo haría aprobar. El hecho era que Ronan no piensa que eso sea necesario para él, cosa a la que Marja responde con que la mayoría de los nobles muestran las técnicas secretas de sus familias, aunque como la mayoría, lo que podrían mostrar son sus técnicas personales de lucha con maná, siendo interrumpida por el chico al escuchar maná, preguntando que, si niños de esa edad pueden usar maná sin ser magos. Extrañada, Marja responde que en aspirantes de Filleon era un hecho hacer eso, maná que usarías en combate era algo básico, aunque no del todo. El prota seguía sin captar y dando a entender que éste no sabía nada, pensando que el maná era similar a usar aura. Para Marja era inaudito hablar con un tipo así, no creía cómo Ronan quería entrar a la academia, hecho decepcionante. Retomando el ánimo, Marja pide a Ronan abandonar el sitio, agarrando prestadas las espadas de por el motivo de tener la suya en el herrero, cosa que enoja al prota, preguntando qué pasará si ésta las llega a dañar. Marja responde que no se tenía que preocupar, después de todo iban a terminar rápido, aunque si eso pasaba se iba a encargar de devolvérselas con intereses. Todo con la intención de darle un entrenamiento especial. Se explica que el maná es la fuente raíz del poder de la naturaleza, y tal como el aire, es una energía natural que existe en todo el mundo, pero eso no la hacía fácil de controlar, siendo que para hacer esto tenías que controlar el tuyo propio y ser capaz de usar el sentido del maná. Las razones para entrar en tal etapa pueden ser varias, pero incluso con mucho esfuerzo normalmente se necesita un año de entrenamiento para empezar a percibirlo. Los estudiantes de Filleon superan esa etapa, era la única manera de aplicar a Filleon. La explicación tenía que carecer de sentido, era ilógico que tratara de comprender sin siquiera saber qué era aura y maná, era ilógico querer ir a Filleon. Explica que el aura es un tipo de maná, pero entre ellos la diferencia era como el cielo y la tierra. Añade que incluso aquellos cuyo talento fue reconocido entrenan durante 10 años, y con esfuerzo que hace hervir la sangre, apenas obtienen un poder innato iluminado. Eso era el aura. El prota se había topado con tales usuarios en el pasado en el campo de batalla, sujetos que se jactaban de su poder inusual, molestos, siendo inesperado saber que era un poder así de asombroso. Sin embargo, morir es igual para todos. Saliendo de su pensamiento, ahora era el momento para empezar el entrenamiento. Según Marja era más rápido aprender con el cuerpo y no con la cabeza. Bueno, es solo una niña, es lo que piensa el prota, quedando sorprendido por lo que estaba viendo. Es sorprendente para el prota que a tan temprana edad Marja sea capaz de ejercer tanto poder, sin mencionar que está usando 2 espadas, preguntándose si se trataba de algún tipo de estilo de lucha con maná, siendo de la misma manera para la ya nombrada quien pensaba acabar con el chico de un solo golpe, todo con la intención de mostrarle cuál era el nivel que le faltaba, haciendo que evite la humillación por parte de los nobles, pero en contra de su pronóstico, era ella la que estaba siendo empujada hasta atrás. El prota la saca de su pensamiento y logra crear una clara apertura, haciéndola esquivar el ataque, diciendo que algo malo fuera ocurrido si dudaba en ese momento, terminando con la lucha, halagándose entre sí.
En especial Ronan resaltando el talento de la chica con la espada, respondiendo esta, diciendo que tenía su centro de gravedad un poco oxidado. Ronan hace por irse, intentando ser detenido por Marja, quien piensa que la lucha no ha terminado, pidiendo el prota a esta mantener la palabra, recordando lo acordado mientras que sus espadas se rompen, terminando por ser felicitada por Aselle, quien entendía un poco su sentir, viendo cómo se alejan mientras se pregunta quiénes eran. Al siguiente día Marja sorprende al prota, quien solamente se encontraba ahí por su dinero, con cuadernos de ejercicios y resúmenes del examen teórico de Filleon que había hecho, avergonzada preguntando el prota el porqué de ir tan lejos, pensando que el motivo era robarlo, respondiendo esta que les había tomado cariño, por lo que quería ayudarlos, un servicio totalmente gratis, aceptando Ronan nomás por ese motivo. Su deseo era enseñarles ella misma, pero debido a su profesión tenía que irse ahora, pidiendo que se preparen lo suficiente, ya que después de haberlos ayudado no podría perdonarlos si no llegasen a aprobar, siendo lo mismo por parte del chico, finalizando la despedida, entendiendo que ahora aparte de entrenar su físico también tenía que estudiar mucho, naciendo una sensación que no le molestaba. La vida de Ronan al regresar a casa era similar a lo que era normalmente, pero empezó a cambiar ligeramente, comió junto a Iril hasta el punto de estar al borde de estallar, estando lleno de calorías, cazando monstruos en las afueras de la aldea, aumentando su resistencia y adaptabilidad, finalizando la cacería por ese día, mostrándose la montaña de monstruos inertes que lo rodeaban, siendo que había erradicado a los mismos de alrededor de la aldea. Además de lo antes dicho, también invirtió algo de su tiempo en su estudio, algo impensable para un soldado, pero a pesar de eso hizo lo que pudo, y al pasar de un mes por fin se nos muestra el escenario principal de la historia, Bayonne, la capital. Se explica que en su centro se alza el mejor instituto educativo del imperio, la pequeña ciudad de la Torre Blanca. Aselle, admirando en medio de la entrada a toda la ciudad Filleon, dice que esta era una obra de arte en sí misma, interrumpiendo de la nada Ronan, quien acababa de llegar, llamándole la atención por su comportamiento, sorprendiendo al pelirrojo, quien entre murmullos dice estar fascinado por el abrupto cambio del chico, cosa que no le importa a que tiene prisa por entrar. Estar justo en la entrada de Filleon hace recordar al prota a aquella persona, pensando en que ahora podrían encontrarse con él, el santo Schlieffen de la espada, descendiente de Grancia, una prestigiosa familia de espadachines, un genio considerado el más fuerte del imperio. Aquel muchacho puede que ahora cuente con su misma edad, pensando en que podría llegar a encontrarse con en el examen, aunque no era algo que realmente le importase, estirándose hacia ella hasta él para preguntar por aquel objeto, la pluma del pájaro de los sueños que salvaron aquella vez, puesto que los iba a guiar hasta su dueño. Confirmando Ronan haberla empacado antes de irse, al recordar que aquel viejo vive en la capital, el plan era visitarlo después del examen, pero de la nada esta apunta hasta lo más alto. En aquel lugar las quejas de un profesor ante su profesión aparecen, mientras que el canto del pájaro de los sueños llamado Marqués lo animan a continuar, todo con el fin de pagar su deuda con aquel héroe que lo salvó, presentándose al hombre con rasgo Beryllion como el profesor de zoología de Filleon, Baren Fanasir. De esta manera se propone a abrir la ventana, quería tener ventilado para cuando el héroe llegue, haciéndolo de esta manera, saltando del miedo mientras que Ronan dice que, sin siquiera golpear la ventana se abrió. Estar ante esa situación hace que Baren retroceda, preguntando el cómo de subir hasta ahí y la identidad de estos, mientras que Ronan alega haber sido asustado y Aselle le reprocha a él no haber tomado las escaleras. Baren piensa que los chicos están tras su marqués, pero al percatarse de aquella pluma cae en cuenta de que se trataban de los héroes. Apenado, pide a los muchachos olvidar tal show, a lo cual el prota contesta que no importaba y que no tenía que seguir diciendo eso, echándole la culpa de tal acción a Aselle, quien le recuerda las palabras dichas por él antes de subir, siendo silenciado. Dejando eso de lado, Ronan dice nunca haber imaginado que un hombre león sería el dueño del pájaro de los sueños, y profesor de Filleon, sorpresa recíproca puesto que Baren tampoco hubiera imaginado que los dichosos héroes eran solicitantes de ingreso, agrega que es una pena no haber sabido esto, puesto que hubiera preparado su respectiva recomendación, no siendo problema para el chico, expresando que, al no contar con tanto tiempo, quería solo hacer una pregunta, siendo reconocido rápidamente por el hombre bestia, aquel huevo del pájaro de los sueños. El ver la sorpresa mostrada por Baren hace que Ronan se pregunte por la rareza de tal objeto, explicando el profesor que tal animal no era un pájaro común y sin embargo lo más sorprendente es que no sabía que iba a salir del huevo.
Para Ronan lo lógico era que de un huevo de pájaro saliera esto mismo, no obstante, un pájaro de los sueños era diferente, puesto que según el entorno que lo rodea un pájaro de los sueños absorberá el maná único y pondrá un huevo, de una zona de lava, un gran fénix envuelto en llamas aparecerá. En un nido de monstruos el pájaro tomará la apariencia de estos, habiendo circunstancias en donde ni siquiera será un pájaro. Mencionando Baren que si analizaba el maná que sale del huevo, no era imposible predecir la posible apariencia del animal, no siendo capaz de hacerlo, puesto que la gran cantidad de maná, y la sensación del mismo eran algo que nunca había sentido, tal lore detrás del huevo hace preguntar al prota en dónde se había metido el pájaro para poner un huevo como ese, siendo ignorado y siéndole otorgada por parte de Baren la responsabilidad de cuidar del objeto, preguntando Ronan si le parecía correcto. Ya que era algo muy valioso, siendo que era así, respondiendo Baren que el pájaro de los sueños solo pone un huevo en toda su vida, pero el hecho de que Marqués pusiera el huevo delante de estos era porque sintió algo especial. Su deseo era respetar la decisión de su amigo, cosa a la que Ronan no se queja, todo porque también quiere saber qué es lo que esconde el huevo. Al estar a punto de marcharse estos son detenidos por Baren, buscando rápidamente de entre sus cosas la posible mejor recompensa para estos, entregando un mapa que según este les puede servir para la eclosión del huevo. Tiempo después los solicitantes reunidos en la sala de pruebas prácticas, edificio principal del castillo Gallelion, en la zona de espera para los mismos estaban siendo llamados uno por uno a la presentación de sus habilidades, teniendo que pasar Ronan después de aquel muchacho. Quejándose, el prota dice a Marja que los estaban haciendo esperar mucho, respondiendo esta que era lo mismo en todos los exámenes, cuestionando el chico el traje de esta, explicando la misma que al ser Filleon un lugar en donde acuden tantos nobles, su deber era estar presentada ante sus posibles nuevos clientes, dejando eso de lado y suspirando con pesar al no tener a Aselle con ellos, mencionando el prota que era algo obvio puesto que éste se encuentra en la sala de. El número de Ronan es nombrado, siendo ahora el turno de este para pasar ante los ánimos de Marja diciendo que si falla no dejara de molestarlo, apoyo que el prota agradece. Estando frente a los profesores el chico no puede evitar analizarlos, todos parecían extraordinarios, pero entre estos destacaba a el viejo del medio, quien se trataba del director de la academia, el archimago Krava Kratir, y a la quien en sus palabras era una mujer bastante abrumadora, la instructora de esgrima gran santa de la espada Navirose. Ante la presentación del prota, el director Krava Kratir hace lo mismo, explicando que su oponente sería un maniquí mágico, preguntando por la habilidad que éste planea mostrar. Para Ronan aquel muñeco no era algo especial, por lo que un corte rápido debería bastar, palabras juzgadas por los docentes, quienes al escuchar esto dicen que siempre hay un tonto que juzga al maniquí sin saber lo que había detrás, adjuntando su aptitud a su origen pueblerino y explicando que, aunque el maniquí parezca débil, tiene la habilidad de resistir el aura y regeneración rápida, un producto de ingeniería mágica. Se menciona que incluso el llamado genio Schlieffen solo fue capaz de dejar el rastro de su espada, mientras que uno de forma burlona dice que puede que este chico lo corte a la mitad. El director quien lo oye todo piensa que están siendo un poco ofensivos incluso al tener al chico enfrente, pensando en la posibilidad de que él mismo les calle la boca, quedando impactado por el vigor que el chico muestra, a tan temprana edad. Un segundo bastó para que un corte diagonal ejecutara al muñeco, abriendo los ojos de Navirose y finalizando su presentación. Presentación ambigua para los profesores quienes al tratar de pedir la opinión del director notan su cara de impacto. De un solo salto Navirose se planta enfrente del prota a la par que desenvaina su espada, a lo cual responde Ronan tranquilamente con haberse asustado, siendo interrogado por la mujer que debido a su manejo de la espada pregunta de dónde adquirió tal habilidad. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.